Buenos días, mujeres bienaventuradas. Gracias, Padre amado, por esta mañana, Señor, que nos permites una vez más estar delante de tu presencia, Señor, para que a través de tu palabra todas podamos ser ministradas, Señor, podamos ser edificadas y podamos meditar en este día en lo que tú nos quieres hablar hoy. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, la palabra de hoy que el Señor ha colocado es ¿qué es la salvación? Bueno, vamos a identificar qué es la salvación en la parte espiritual y en la parte natural. La salvación es un término que generalmente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable que tengamos nosotros, o sea, liberarnos, ¿sí? Digamos, de una carga en lo natural. En la parte espiritual, la salvación es esa protección del alma del pecado y de sus consecuencias. Las palabras salvo y salvación tienen una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Mediante esta relación o este convenio que tenemos nosotros, los seguidores de nuestro Señor Jesús, la salvación es de las consecuencias eternas del pecado. O sea, la salvación es la liberación del pecado, si somos obedientes a nuestro Señor Jesús. La salvación, como lo dijimos, significa una eterna liberación espiritual. ¿Y de qué nos salva Dios? De la ira, la condenación y la muerte eterna. Vamos a ver pues los versículos que el Señor a través de su palabra se refiere a la salvación. En Hechos 16 del 30 al 31, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta los mismos discípulos preguntaron: ¿quién pues podrá ser salvo? Si en Mateo 19 del 24 al 25 el Señor se refiere: si es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico. ¿Por qué el Señor mencionaba esto? Porque muchas veces estamos pegados a lo material, a lo natural, y dejamos a un lado lo que es el camino del Señor, de buscar esa liberación de nuestros pecados y las consecuencias que generó nuestras acciones pecaminosas. Si venimos al Señor y si venimos a Cristo, Él va a hacer esa liberación espiritual, esa salvación. En Romanos 5:9, mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, por medio de Él seremos salvos de la ira. En Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que el pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia de esto es la muerte espiritual. Por eso el camino para llegar a tener esa liberación, esa salvación, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él podemos alcanzar esa liberación espiritual, esa salvación. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salvación es sinónimo de exaltación o vida eterna. ¿Y cómo se manifiesta esa salvación? A través de la misericordia y el perdón. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz y ser sacrificado para podernos demostrar su amor, su misericordia y su perdón, y podernos liberar de todos los pecados y las consecuencias que nos generó
la vida pecaminosa que llevábamos. El Señor en Mateo 16:25, quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará. Solo Dios, mis hermanas, puede liberarnos del pecado, porque Él es el único que realiza la salvación. Él nos liberará, como hizo en la cruz, que nos liberó del pecado para que nosotros fuéramos salvos, para que esa exaltación y esa vida eterna que Él nos ofrece es la salvación. Pero a través de quién la podemos nosotros encontrar, a través de la búsqueda del Señor Jesús, de seguirlo a Él. En Tito 2, del 11 al 12, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿A qué tenemos que renunciar nosotros si el Señor fue muerto en un madero por nosotros? ¿A qué tenemos que renunciar? A todo aquello que produzca en nosotros la parte mundana, la parte natural, todo lo que es impiedad. Debemos de rechazar todas estas pasiones mundanas que hay en nuestra parte natural y mantenernos nosotros firmes en nuestras creencias hacia nuestro Señor Jesús. Esa salvación nos fue dada a nosotros por misericordia y por gracia. Y esa misma salvación es la que nos permite a nosotros ser salvos. Pero ¿quién es el que realiza la salvación? Solo Dios puede liberarnos del pecado. ¿Y cuáles son esos medios para alcanzar la salvación? No es por los méritos de nosotros, no es por lo que nosotros hagamos ni por buenas obras que realicemos, es por la misericordia y la gracia de Jesucristo. La buena doctrina de Cristo nos ayuda a comprender que mediante la gracia de Él podemos aprender nosotros a leer el Evangelio, a vivir la palabra de Él, a recibir la doctrina de Él y vivirla. Y seguir el camino del Señor como Él quiere que lo sigamos, libre de pecado, libre de toda impiedad y de pasiones mundanas. Continuar adelante con este camino que nos va a conducir a la vida eterna. Para nosotros los cristianos podemos identificar 3 fases de salvación. Cuando Jesucristo murió en la cruz y nosotros creímos en Él. Otra, podemos decir que en el presente, cuando el Espíritu sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Y la otra podemos decir cuando fuimos libertados del pecado. En este momento, ¿qué pensamos nosotras de cuál es la promesa más grande de Dios? La promesa más grande de Dios para nosotros es la vida eterna. Esa es la preciosa y grandísima promesa suprema de nuestro Señor, la vida eterna. Somos salvos ¿por qué? Somos salvos por la fe. Debemos de oír el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que nos habla de Jesucristo. Creer, confiando siempre en el Señor y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y apartándonos, confesando siempre el nombre del Señor. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Tito 2:11, les voy a leer 2 versiones.
Una es de Reina Valera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en Tito 2, 11, 12, de la Nueva Traducción Viviente, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. He sido, digamos, enfática hoy, como dije anteriormente, en Tito 2, 11, 12, que el Señor nos dio la salvación por gracia y misericordia, para que obtuviéramos la promesa más grande de Dios, que es la vida eterna. Y leímos Tito 3 veces, una para referenciar que por gracia es que obtuvimos la salvación. Y las otras 2 veces en las 2 versiones para evidenciar que esa gracia fue revelada por Dios a través de su Hijo Jesucristo cuando fue sacrificado y también cuando resucitó, porque nos hizo libres de nuestra vida pecaminosa y con esto logró nuestra salvación eterna. Por eso, mis hermanas, hoy es una mañana que nos permita reflexionar. Si realmente entendemos qué es el significado de salvación. Salvación es la vida eterna. Salvación es nuestro Señor Jesucristo. Pero el que realmente realiza esta salvación es Dios, que es el único que puede liberarnos de nuestro pecado. Y para llegar a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, como lo expresábamos en Juan 14, 6. Nadie viene al Padre sino por mí, por el Señor Jesucristo. En Romanos 10, del 9 al 10, si confiesas con tu boca al Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo crees tú, mi hermana? Y lo creo yo, que hemos confesado con el corazón de que creemos en nuestro Señor Jesucristo y la obra que se hizo en la cruz, y con su resurrección confirmamos esa vida eterna como la promesa suprema que todos anhelamos. Que este día podamos reflexionar en esta palabra. ¿Realmente queremos ser salvos? ¿Realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos apartado realmente de ellos? Somos salvos por la fe y por el oír la palabra del Señor. Creer y confiar en Él plenamente. Arrepentirnos y apartarnos y vivirlo a Él. Eso es lo que el Señor hoy quiere para todas y cada una de nosotras. Feliz y bendecido día, mujeres bienaventuradas.